Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico, edición de viernes. Vamos a ver cómo han cerrado los mercados hoy casi en plano, pero con cierto aire negativo. El cierre del IBEX ha sido negativo, menos 0,03%, levemente negativo. Cerramos en 8.990 y al filo de los 9.000, pero sin conseguirlo. Veremos qué pasa la semana que viene. Las tres compañías o las tres acciones que más han destacado en el día de hoy. Indra, empresa tecnológica, crece 4,69%, cierra en 8,15%. Celnex, también compañía tecnológica, gana 1,72% y cierra en 37,89%. Y la constructora Ferrovial, que en el día de hoy ha ganado 1,26% y que cierra en 26,43%. Las tres que peor ejecutoria han tenido en la bolsa española hoy. El grupo hotelero Meliá, que pierde 4,26% y cierra en 7,18%. Enagas, la empresa de distribución gasista, que pierde 3,72% y cierra en 19,55%, y la compañía de gas y de electricidad Naturgy, que pierde 2,36% y cierra en 23,19%. Los fundamentales no tienen cambios hoy. El PIB está en aportación hasta junio 0,5%, el índice de precios al consumo en agosto acumula 0,3%, el desempleo sigue afectando a 3.065.804 españoles y el Euribor está en un promedio óptimo de menos 0,356% en los 12 meses acumulables. Vamos con las noticias que han sido hoy objetivo en la economía en este día de viernes. China lanza nuevos estímulos y su moneda, el yuan, sale de los mínimos en los que estaba metido en los últimos días. Por otra parte, la zona euro confirma el frenazo. Su Producto Interior Bruto crece solo un 0,2% en el segundo trimestre. Por cierto, todos pendientes de la próxima reunión del Banco Central Europeo, que se celebrará el 12 de septiembre, y los mercados esperan mucho de esa cita. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional elimina el límite de edad para su directora, para su nueva dirección. Eso allana el camino de la candidata europea, Georgieva. En la índole de las empresas, hablar del BBVA, que desafía el riesgo político y prepara emisiones para reforzar sus inversiones tanto en México como en Turquía. Contarles que la Socimi, propietaria de la finca, va a salir a bolsa valorada en más de 176 millones de euros. El Banco Santander ha iniciado hoy el cierre de oficinas por causa del ERE. Ha habido 86 clausuras de oficinas del banco. El gobierno español ha adjudicado a Indra la gestión del futuro, o de la parte española del futuro caza europeo. MásMóvil, compañía que accedió al IBEX hace muy poco, lanzará en el mes de octubre un mecanismo de financiación del consumo. Y contarles que Bimbo capta más de 540 millones en bonos para refinanciar sus actuaciones, el grupo Bimbo. Por cierto, no sé si ustedes saben que Trump quiere privatizar las dos compañías Fannie Mae y Freddie Mac, los grandes gigantes hipotecarios que tuvieron que ser rescatados allá por 2008. Bueno, y en España resulta que el número de ricos aumenta, sí, aumenta exponencialmente, y eso lo vamos a ver en un vídeo a continuación. En España, el número de superricos se dispara. Ha crecido ni más ni menos que un 74%, pero ¿saben de quién hablamos cuando decimos superricos? Se trata de las personas que declaran tener en su posesión un patrimonio de 30 millones de euros o más. ¿Y cuántos hay en nuestro país? 611 contribuyentes, que van a más cada año, según un informe emitido por la agencia tributaria. Miren la curva, vean cómo se han disparado con la salida de la crisis. Ahora tenemos casi el doble que en 2011, cuando eran 352. Este dato coloca a España como uno de los 7 países más ricos de Europa y dentro de los 17 primeros del mundo, por delante de Rusia y por detrás de Corea del Sur. ¿Y en qué invierten sus fortunas estos multimillonarios? La mayor parte en acciones, cuentas corrientes o inmuebles, y una mínima parte en coches, joyas y antigüedades. Pero aunque según Hacienda el número de superricos se ha triplicado en los últimos 12 años, solo 200 acaban pagando todos los impuestos. La declaración de bienes en el extranjero son los principales motivos por los que estas grandes fortunas no pagan en nuestro país todo lo que deberían. Y el resto, a seguir soñando.
¿Quién nos lo iba a decir que a estas alturas se duplicara el número de muy ricos que hay en España, verdad? En fin, claro, será porque algunos no pagan los impuestos que les corresponde, digo yo. Vamos a ver el resumen de la semana en lo que ha acontecido en los mercados, por lo menos, y así salimos de dudas. Ha habido altos y bajos, salidas y no, del rojo al verde y del verde al rojo, pero lo definitivo está por llegar. Vamos a ver cómo nos ha ido en la bolsa en una jornada prácticamente plana, la que hemos tenido hoy, con un cierre del IBEX, pues que demuestra que el rebote esperado no ha sido nada. Cerramos con un más 0,02%, o sea, prácticamente nada, en 8.814,70. Si quieren saber las tres compañías que mejor han evolucionado en este día, un poco de transición en la bolsa, pues destaca Mediaset, que ha ganado 3,61 y cierra en 5,97, Viscofan, que ha ganado 2,60 y cierra en 43,80, y Acerinox, que hoy ha recuperado 1,67 y cierra en 7,66. Si quieren saber las tres compañías que peor suerte han tenido hoy en los mercados, pues está ENCE, la papelera y empresa de la celulosa, que ha perdido 4,93 y cierra en 3,39, Bankia, la compañía financiera, que ha perdido 4,33 y cierra en 1,58, y el grupo hotelero Meliá, que pues ha perdido 2,80 y cierra en 7,29. Los fundamentales de la economía española, para que recopilemos lo que ha pasado y nos ha llevado a este 1 de septiembre, segundo de septiembre, en términos de Producto Interior Bruto, con datos de junio, pero que podían concretarse en septiembre con el tercer trimestre, estamos en crecimientos del PIB de 0,5%. Si vamos al IPC, a la inflación, esta vez con datos hasta julio, estamos en un promedio de menos 0,2 de los precios. Luego hablaremos de lo que suponen las pensiones y el IPC, este índice. Si hablamos de desempleo, con datos a julio acumulados tenemos 3.011.433 desempleados y no conseguimos bajar de los psicológicos 3 millones de parados. Y si hablamos del Euribor, que es la playa donde nos gustaría estar a todos, el promedio de los últimos 12 meses es de menos 0,356. Bueno, hasta aquí los fundamentales. Vamos con las noticias económicas del día. La bolsa, el IBEX 35, dibuja un rebote poco fiable hasta los 8.800 puntos en un escenario en el que da la sensación de que el tiempo juega a favor de que se celebren unas nuevas elecciones. Luego hablaremos con nuestros invitados de ello. El euro ha caído a mínimos de los últimos 2 años y la libra británica roza niveles de 1985. Por otra parte, la moneda china, el yuan, ha fijado pues, el cambio más débil desde marzo de 2008. Datos vienen de Alemania y no son precisamente buenos. En política tal vez sí, porque los partidos que conforman el gobierno de la Merkel han resistido en los Lands del Este, donde se han celebrado elecciones, y por lo tanto parece que se frena un poco el auge de la formación de ultraderechas alternativa para Alemania. Sin embargo, los datos de la economía alemana no son en absoluto halagüeños y da la sensación de que no levantan cabeza. En España también vamos a contarles cosas muy significativas. Por ejemplo, la producción de las fábricas españolas, la producción industrial, le llaman los economistas, sufre su mayor caída en los últimos 6 años, a juzgar por lo que se llama la PMI, que es una encuesta muy fiable sobre este particular. Datos de las matriculaciones de turismos en España. Cayeron, ojo con la cifra, un 30,8% en el mes de agosto y acumulan un descenso del 9,2% en los 8 primeros meses del año. Malas nuevas para el sector vital, estratégico para nuestra economía, que es el sector del automóvil. En el mundo bancario, que está detrás de la poca suerte que corre en nuestro IBEX 35, bueno, antes tengo que decirles, antes lo habíamos hablado, teníamos que hablar que los compromisos de revalorización de las pensiones hacen que el Estado haya pagado 625 millones de euros extra en pensiones por los desvíos de la inflación, del IPC, de lo que hablábamos antes. Y ahora sí, entramos en el sector bancario. Los bancos piensan generalizar el cobro de intereses hasta el 0,15% por los depósitos que efectúan las empresas. Algún banco allá que ha dicho que piensa extender eso a los particulares. Así que esto, que ya hablamos de ello antes de las vacaciones, va a ser el canto del otoño, si no ya lo verán.
Datos de los juzgados, muy significativo. El fiscal del caso Bankia ha dicho hoy en el juzgado, ha cargado hoy en el juzgado contra el Banco de España y contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores por haber puesto trabas a la investigación judicial y porque, dice el fiscal, conocían perfectamente la situación de fiasco en la que Bankia salió a los mercados. Y ya fuera del sector bancario, tenemos que anotar que Iberdrola ha cerrado la venta del 40% de su gran parque eólico marino en el Reino Unido. Ingresará por ello 1.800 millones de euros. Y en términos de empleo, para que no se emborrachen con los datos que alguna vez destila el gobierno de Pedro Sánchez, resulta que solo 8 provincias españolas tienen más empleo ahora que antes de la crisis. Los últimos días del mes de agosto se caracterizaron por unos cierres más o menos apuradillos pero positivos, y ya pues el comienzo del mes de septiembre ayer era justo por los pelos y hoy también por los pelos, pero en la parte negativa, menos 0,07%, cerramos en 8.809,2 y con los bancos de protagonistas, como viene siendo habitual, en la parte negativa de la sesión. Vamos a ver los tres que más han avanzado en la sesión de hoy. Indra, que tiene un avance del 3,27% y cierra en 7,42. Acciona, que avanza un 1,08 hasta 98 justos, y Red Eléctrica de España, que aumenta un 0,96 y que cierran 18,35. Si nos centramos en las tres que más han retrocedido en la sesión de bolsa de hoy, pues ahí tienen. Bankia lidera las pérdidas, menos 1,87, 1,55 al cierre. El Banco Sabadell, pues también negativo, 1,58% abajo y cierran 0,75. El holding IAG, el holding de Iberia y de Vueling, que pierden la sesión un 1,43% y cierran 4,61. Los fundamentales de la economía española, que ya recogen los datos del paro, que van a ser los protagonistas de la tertulia de hoy, creo, pues refleja lo siguiente. En el Producto Interior Bruto cerrado a junio, en el segundo trimestre del año, 0,5 de aportación. El índice de precios al consumo, la inflación, cerrado en agosto, acumula un 0,3%. El desempleo, y aquí viene la nota de agosto incorporada, afecta a 3.065.804 parados, desempleados, o sea que tampoco estamos para nada lejos del 2008 y de los momentos aquellos en los que estábamos en 3.100.000, pero en agosto del 2019 estamos apenas 40.000 por debajo de esa cifra, que fue la que encendió todas las alarmas rojas. Bueno, el Euribor, esta es siempre la felicidad permanente, 12 meses de promedio, menos 0,355, bueno, un Euribor extraordinario. Hasta aquí los datos. Vamos con las noticias de lo que hoy es actualidad en la economía española. El paro aumenta en 54.371 personas y se destruyen 212.000 empleos en agosto, que suele ser un mes malo, pero no por ello nadie dice que este tuviera que ser el peor mes de agosto de los últimos 9 años. Hemos tenido pues un desastre en términos de datos del paro. El Banco de España, por probablemente esa razón y alguna más, teme que la desaceleración de la economía española avance en los próximos meses. Los planes del PSOE. Hoy hemos conocido lo que Pedro Sánchez, presidente en funciones, propone a Unidas Podemos para un gobierno, no sé cómo llamarle, si de encuentro. Vamos a llamarle de encuentro por no llamarle de otra cosa. Les propone un impuesto para la banca del 18%, que justo es lo que le viene a la banca estupendamente para no levantar cabeza. Les propone reducir las causas del despido objetivo. Estupendo. Les propone una subida del salario mínimo. Y eso no es lo que le viene ni medio bien a la economía española. Y son las principales de las medidas que pueden echarle el lazo a Unidas Podemos para un hipotético gobierno, siempre y cuando renuncien a un ministerio y, por supuesto, a tener un gobierno dentro del gobierno del PSOE. En términos de renta fija, hay que hablar del bono alemán, el Bund. ¿Por qué? Pues porque ha batido sus récords. La deuda alemana roza ya el menos 1% de interés. En términos de divisas, hoy hay que seguir hablando del euro. El euro amplía sus caídas hasta 1,09 por dólar, por el cambio al dólar.
En los capítulos de noticias empresariales, dejar reseña de que Iberdrola entra en el Stoxx 50, el índice Stoxx 50, y según esto vale 60.000 millones en bolsa, la compañía eléctrica española. Y señal de que los grandes están mirando más fuera que dentro. FCC, la constructora, se refuerza en Estados Unidos con un nuevo contrato de recogida de residuos por 233 millones de euros en Omaha, precisamente. Y SACIR, otra de las grandes del sector, gana las obras para ampliar el aeropuerto de Ciudad de México, que es uno de los más importantes de Iberoamérica. En términos de empresas también muy conocidas, Loewe ingresó 236 millones y paga un dividendo de 16 millones a Louis Vuitton, que es una de sus compañías tenedoras de acción. Vamos a ver el repaso por los mercados. La bolsa, el IBEX 35. La jornada de hoy ha sido pues un poquito más tranquila. Se cierra con un aumento casi plano, 0,15%. 8.856,6. Bueno, pues ya ven que no hay grandes novedades. Las tres acciones que más han subido en la sesión de hoy. ArcelorMittal, que gana en la sesión 6,02 y cierra en 13,46. CIE Automotive, compañía que produce pues diferentes asuntos relacionados con la industria del automóvil, 4,27% arriba, cierra en 21,46%. La papelera y empresa de celulosa ENCE gana hoy 2,87% y cierra en 3,48%. Y por el contrario, las tres empresas que se destacan hoy por sus bajadas, que han tenido una sesión más desfavorable. Laboratorios Grifols, derivados del plasma sanguíneo, etcétera, cosas relacionadas con la sangre, que pierde 0,56%. Y cierra 28,47. Grifols, ya saben que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. La constructora Ferrovial, que hoy pierde 0,34% y cierra en 26,20. Y la eléctrica Iberdrola, que también ha tenido una sesión bastante mala en comparación con lo que suele hacer, 0,20 abajo y cierra en 9,50. Los fundamentales de la economía española hoy no registran cambios, pero los vamos a repasar. Ayer sí. El crecimiento del PIB cerrado a junio, segundo trimestre, 0,5% de aportación. El índice de precios al consumo cerrado en agosto, 0,3%. El desempleo, que vimos ayer, ¿verdad? Pues con datos de agosto afecta a 3.065.804 españoles, que no es poca cosa. Y repuntando, que son los malos datos de los que ayer hablábamos relacionados con el cierre de agosto. El Euribor vive en la playa de la felicidad con un promedio anual de menos 0,356. Una maravilla. Hasta aquí los datos. Vamos ahora con los temas que van a componer lo esencial de la tertulia, la barandilla. Christine Lagarde avala los estímulos del Banco Central Europeo, que va a dirigir inmediatamente, pero incide en sus efectos secundarios negativos, o sea que tiene alguna duda, por lo menos a medio y largo plazo. Mientras tanto, el gobernador francés, que se llama Villeroy, duda de los programas de compra de deuda masivos. Así es que aquí vamos a empezar a tener dos frentes que discuten las medidas que debe tomar el Banco Central Europeo. En torno al Brexit, ayer comentábamos aquí que el Parlamento desafió a Boris Johnson al votar contra el Brexit duro. Se abre una escena pues de nuevas incertidumbres, aunque nadie duda que la población en el Reino Unido sigue siendo masivamente partidaria de abandonar la Unión Europea. En ese entorno, la libra acelera y ha salido de los entornos de mínimos que les hemos venido contando anteriormente. Noticias relativas a la economía o la política de la economía. El Partido Socialista, el partido del gobierno de Pedro Sánchez, parece recular en su prohibición del coche diésel en muy poquito tiempo, apenas en horas. Antes era prohibirlo con una fecha marcada, etcétera, etcétera, y ahora se habla de tomar medidas tendentes a que en un día ya ven cómo cambia la cosa en pocas horas. Por cierto, hablemos también de política económica en alguna autonomía. Es el caso de Cataluña, donde el gobierno de Quim Torra, prepara subidas del IRPF de sociedades y la aparición de nuevos tributos verdes, que luego ya veremos qué pasa cuando eso llegue al Constitucional, porque ya ha pasado con el azúcar y con otros asuntos que han querido cargar con impuestos en Cataluña.
Noticias de la banca, que es un sector que está siendo pues bastante gravoso para la marcha del IBEX. La banca está en vilo por el destino que tengan 17.000 millones ligados a hipotecas que estaban indiciadas al IRPH, y eso está sometido a sentencias judiciales, y ahí hay un riesgo evidente de que esos 17.000 millones de euros le vayan a suponer un problema a las cuentas de resultados de esos bancos que concedían hipotecas ligadas al IRPH. Por otra parte, los bancos españoles sabemos que ganaron hasta junio 6.779 millones menos. Esto es casi un 5%. Y en el asunto de las empresas, contarles que Goldman rompe récords en la valoración, la estimación de crecimiento de Cellnex, a la que le otorga un precio objetivo de 50 euros. De otro lado, los fondos Apax y Apollo parece que están enfrentados para controlar la filial de Ferrovial Servicios. Y cómo no, contarles pues la marcha del turismo, que le llaman la tercera industria, aunque de industria tenga poco, pero bueno. La temporada se cierra con una merma del 1,3% de turistas internacionales, sobre todo alemanes y británicos. Esos son los que han faltado a su cita con España, en un porcentaje, claro está. En lo que toca la sesión de bolsa de hoy, las cosas transcurren favorablemente, o han transcurrido favorablemente. Eso se traslada en un IBEX que, bueno, vamos a contarles cómo ha cerrado. En positivo, ahí lo ven, 1,54% de aumento. Parece que volvemos a los números verdes en el IBEX, que abandonamos hace una semana, y cerramos en 8.992,7, que no es, bueno, estamos rondando los 9.000 puntos, está bien. Las tres que más se distinguen hoy son... Esto es importante, porque luego lo discutiremos. Curiosamente, son tres bancos. Esto hace mucho que no pasa. Ya saben que la crónica de la banca es negra, negra, negra. Bueno, pues hoy no. Hoy tenemos que la acción más destacada es la del Sabadell, que ha crecido 7,68%, aunque es cierto que estamos hablando, pues eso, de que el valor cierra en 0,81, pero bueno, es un cambio. Bankia también ha experimentado un crecimiento de la acción del 7,66% y cierra en 1,70. Y Bankinter, que es la tercera que más sube hoy y que ha crecido 5,77% arriba, y la acción se queda en 5,54. Las tres que han tenido peor suerte en la sesión de hoy de la bolsa, las tres que más bajan: Laboratorios Grifols, derivados de la sangre, ¿verdad?, que pierde 1,30% y cierra en 28,10. Cellnex, que a lo mejor ayer subió en exceso y hoy regula, bueno, pierde 0,90% y cierra en 37,25. Hay muchos que creen que esto de Cellnex se puede poner cerca de 50, de momento hoy baja. Y MásMóvil, que entró hace poco en el IBEX y que hoy pierde 0,85% y cierra en 18,65. En lo que toca a los fundamentales de la economía española, en términos de crecimiento, seguimos con los últimos datos de junio, que implican un crecimiento del 0,5%. En términos de inflación, el IPC, con datos hasta agosto, acumula un 0,3%. El desempleo, con datos de agosto, sigue afectando a 3.065.804 parados o personas en desempleo. Y el Euribor, que sigue siendo pues la playa en la que todos quisiéramos continuar, 12 meses de promedio, y está en menos 0,356. Así es que no nos preocupemos demasiado por el Euribor. Hasta aquí los datos. Vamos con los temas que constituirán lo fuerte de la tertulia y que son las noticias económicas del día. El IBEX se acerca al 9.000 en su asalto a máximos de este mes, con los bancos de protagonistas, lo cual ya en sí es una novedad. Al tiempo que la confianza del consumidor se hunde en agosto al nivel más bajo desde el 2014. Tenemos declaraciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que anticipa un ahorro de unos 2.300 millones en intereses por las menores emisiones de deuda y más baratas emisiones, que también hay que decirlo. ¿Cómo es el efecto de las medidas que propone Sánchez a Podemos? Los empresarios las ven muy negativas. Luego veremos nuestros invitados cómo las ven. La ministra del ramo de Industria, Reyes Maroto, acaba de rechazar esa prohibición sobre los motores diésel hasta 2040. Bueno, pues esto es un alivio para el sector
del automóvil, que estaba bien preocupado ante una caída de la demanda que es evidente que tiene que ver con que nadie se va a comprar un diésel si es que van a prohibirlo dentro de nada. Vamos a escuchar a la ministra Reyes Maroto. Nosotros nunca hemos hablado de prohibición y, de hecho, el otro día que hubo un error en el documento del proyecto que se presentó por parte del presidente, el error viene motivado de que era una versión que no la definitiva, se corrigió. E insisto, el compromiso del Gobierno es con el sector, con esa transición ordenada, y eso se ha materializado en un plan de apoyo que en los próximos años se irá configurando. Telefónica, ¿qué va a proponer el presidente Payete, que ven ahí en las imágenes, al Consejo, que se ha adelantado al 10 de septiembre? Según la agencia Moody's, Telefónica es la empresa española con más dinero en caja. Luego hablamos con nuestros invitados de este particular. En otro orden de cosas, JP Morgan ve ahora más margen para el rebote de Bankia, Bankinter y CaixaBank. ¿Qué pensarán nuestros invitados sobre ese asunto? Los tipos negativos ahondan la bajada del coste de la financiación que ahora mismo tiene la banca. ¿Qué está pasando en el gremio de las acereras? Suben hasta un 10% en los 2 últimos días de cotización. Los analistas se rinden de nuevo ante el potencial de las acereras. Estaban muy bajas y lo que suben es insignificante. Luego veremos qué nos dicen los invitados. Largas colas ante los bancos argentinos por temor a un nuevo corralito. ¿Lo habrá? ¿No lo habrá? Veremos. Y este culebrón del Brexit, que cada día se nos antoja más patético. Hoy el protagonismo es del hermano de ese hombre que ven ahí, Boris Johnson, que ha dimitido porque no está de acuerdo con las ideas de su hermano y dice que antes va la lealtad al bienestar de la sociedad británica que la lealtad familiar a su hermano Boris.